Castilla y León, cuando valoramos esto, estuvimos valorando que, ahora ya sé otro, ¿no? ¿Cuál era la forma de incorporar todos estos criterios de financiación? Y bueno, pensamos que teníamos que ayudarnos de las herramientas tecnológicas que teníamos en ese momento. Planteamos el incorporar un formulario asociado al módulo de prescripción, que fuera el médico cumplimentando y validara la prescripción en relación a la cumplimentación de estos criterios. Pero como en la Comunidad de Castilla y León desde enero de 2019 se estaba actualizando el proceso asistencial integrado de ayuda a las personas para dejar de fumar, pensamos que era mejor integrar estos criterios de financiación en las variables de seguimiento del proceso asistencial de dejar de fumar. De esta manera, el médico cumplimentaría todas las variables de seguimiento y de adecuación y de criterios de financiación en un mismo formulario. Este formulario, además, que es la guía asistencial, está integrada en la historia clínica, que en Castilla y León es Medora, y en el módulo de prescripción de receta electrónica, cuando fuera a prescribir, validaría el cumplimiento de criterios registrados en esta guía asistencial. Aquí os muestro la pantalla de la guía asistencial y, como veis, hay un montón de variables y entre ellas se encuentran los criterios de financiación del fármaco. El número de cigarrillos al día, el test de Fagerstone, el número de los intentos previos de dejar de fumar, la fecha del último intento, porque solo se financiaba uno al año, la fase de motivación para el cambio, tenían que estar incluidos en un programa, y en la fase de preparación o de acción. El tratamiento farmacológico del tabaquismo, que el financiado era vareniclina o bupropion, y se valoraba también la adherencia terapéutica. Bueno, pues en el momento en el que el médico accedía al módulo de prescripción para registrar la prescripción, le iban saliendo avisos o alertas de si cumplía o no los criterios de financiación. Por ejemplo, en este caso, en el primero vemos que el paciente no está en fase de preparación para la acción, pues esa prescripción no sería válida de forma financiada. En este otro, que el número de cigarrillos no cumple, pues porque el paciente, por ejemplo, fumaba una media de 8 cigarrillos diarios o que no cumple el test de Fagerstone. De esta manera se iban validando los criterios. Si no cumplía porque el paciente no tenía la guía asistencial activada o porque no estaba en la fase de preparación para la acción o porque no cumplía el número de cigarrillos, cualquiera de estos criterios, la prescripción se podía realizar, se podría registrar porque cumplía indicación, pero iba a salir en la modalidad de prescripción no financiada. Era la manera que teníamos de garantizar el cumplimiento de criterios de la financiación. Había dos criterios que eran informativos, que era el que el paciente estuviera en receta electrónica y la prescripción fuera en receta electrónica, que esto también se validaba, pero había unas pocas excepciones a esta situación, y que el paciente tuviera un tratamiento que no tuviera un tratamiento en el último año, que esto también era un mensaje informativo. Os podéis imaginar que para implantar esto pues, era un reto, porque toda esta nueva modalidad de prescripción asociada al cumplimiento de criterios registrados en una guía asistencial es la primera vez que lo hacíamos. Además, tenían que tener esta información todos los médicos de atención primaria y también algunos médicos de atención especializada que están en las unidades de desactuación tabáquica. Y para ello, bueno, pues trabajamos intensamente, tanto del área de farmacia como el área de asistencia sanitaria, en elaborar y difundir los documentos de ayuda para este programa, que es un plan integral. Por un lado, los documentos del proceso, la guía asistencial. El proceso es el primer documento que muestro, una guía básica para profesionales, con todos los criterios del programa, una guía práctica para dejar de fumar dirigida a pacientes, y en la parte de prescripción un SACILITE, un boletín de información terapéutica sobre el tratamiento farmacológico, un folleto con todas las características y criterios de la prescripción paso a paso y de cómo se tiene que registrar en la guía asistencial los criterios y luego prescribir, y un PowerPoint de ayuda para que la formación, los formadores pudieran difundirlo a toda la organización. Y otra novedad que incorpora este proyecto es que entendíamos que teníamos que ir validando diariamente o semanalmente el cumplimiento de estos criterios, y para ello
no nos valía los sistemas de información tradicionales que se nutren de la información de los CDDs de facturación de los colegios sociales de farmacéuticos que se entregan a mes vencido. Y para ello teníamos, desde julio de 2019, estábamos trabajando en un proceso de carga de información completa del núcleo de receta electrónica, tanto de prescripción como de dispensación, en el sistema de información. Esto nos permitía, por un lado, tener información diaria de las prescripciones y las dispensaciones y además tener información detallada de la posología, la duración de tratamiento y otros aspectos que no teníamos en la carga tradicional de facturación de recetas. El primer mes de enero, que fue el primero de financiación de estos fármacos, se incluyeron en el programa 1.231 pacientes y se dispensaron 1.300 envases, 28 de los cuales eran no financiados. La prescripción de inicio de vareniclina se produjo en un 90%, que entendíamos que todos los primeros envases tenían que ser de vareniclina. La prescripción por envase fue del 65%, con lo cual aquí hay un margen de mejora, porque todas las prescripciones se tendrían que realizar para 30 días, no para más, y el porcentaje de dispensaciones electrónicas fue muy cercano al 100%. Se está validando ahora por parte de los farmacéuticos de atención primaria y la inspección farmacéutica el cumplimiento de otros criterios como la posología adecuada, el diagnóstico, la duración total del tratamiento financiado, las dispensaciones y también comprobando que todas las presentaciones de inicio de vareniclina se pautan para un mes y no hay un segundo envase dispensado, que sería un criterio de mala adecuación. Y ya para terminar, bueno, pues este programa ha tenido muchos pasos y muchas fases, análisis de la situación, un plan integral con todos los profesionales afectados, médico, enfermero y farmacéutica, con un sistema de comunicación a través de receta electrónica para que se establezcan los mensajes entre ellos sin mediación del paciente, el registro de todos los criterios en la guía asistencial, la validación por parte del módulo de prescripción, la selección automatizada del criterio de prescripción en la financiación en función del cumplimiento o no de los criterios, los avisos de ayuda a la prescripción, un informe de dispensaciones directamente a partir de los datos de RECIL desde el sistema de información con un Business Intelligent, el seguimiento y validación quincenal que realizan los farmacéuticos, refuerzo de la formación y a futuro mediremos los resultados en salud. Muchas gracias. Buenos días. Se me oye, ¿verdad? Bueno, me presento. Yo soy Asunción Boronat, soy farmacéutica de Servicios Centrales del Servei Balear de la Salud y formo parte del grupo funcional de receta electrónica. Es innegable que el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en la salud pública y la atención sanitaria, así como la adopción de determinados estilos de vida, han condicionado el patrón epidemiológico dominante de nuestra sociedad actual, que está caracterizado principalmente por las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que indefectiblemente llevan acompañado un incremento en la morbilidad y en la polimedicación. Este incremento de morbilidad y de polimedicación supone un verdadero reto para los sistemas sanitarios y exige de los sistemas sanitarios que avancen y evolucionen hacia modelos de atención integrada, en los que se combine la integración organizativa, la integración clínica de procesos y servicios, la integración funcional y la integración de sistemas, y que fomente el trabajo en equipo multidisciplinar y pluridisciplinar de los diferentes profesionales que atienden a los usuarios de los servicios de salud, fomentando la participación activa y de su entorno y garantizando en último término la continuidad de los cuidados asistenciales. Un claro ejemplo de integración de sistemas y de integración de procesos ha sido el desarrollo de los servicios de receta electrónica consolidados hoy en día en nuestro país, porque receta electrónica permite la gestión unificada y homogénea del tratamiento ambulatorio del paciente, permite recoger todo el tratamiento que se le instaura al paciente ambulatorio independientemente del nivel asistencial en el que sea atendido, bien sea en atención primaria, en atención hospitalaria o en atención sociosanitaria. Por daros una breve descripción de cuál ha sido la evolución de receta electrónica en nuestra comunidad, en Baleares receta electrónica se iniciaba en el año 2006, recogiendo las prescripciones y dispensaciones electrónicas de las recetas médicas que emitían los médicos, odontólogos o podólogos de los medicamentos que se dispensaban en las farmacias comunitarias. En 2016 se integra la orden de dispensación hospitalaria para permitir a los médicos que puedan prescribir aquellos medicamentos que se dispensan en los servicios de farmacia hospitalaria, y en el 2019 se integra la
la orden de dispensación para permitir a los enfermeros que puedan indicar aquellos productos y medicamentos no sujetos a receta médica que luego son dispensados en las farmacias comunitarias. En esencia, si lo pensamos bien, la receta médica, la orden de dispensación hospitalaria y la orden de dispensación son exactamente lo mismo, porque son herramientas que permiten al profesional instaurar un tratamiento a un paciente. Por tanto, tienen una serie de elementos comunes, como es recoger la información del paciente a quien se le instaura el tratamiento, del profesional que lo instaura, del medicamento o producto sanitario y de la pauta posológica. Y el hecho de que estos tres documentos definidos normativamente tengan esos rasgos comunes permite y favorece el que puedan integrarse también en un entorno común, como es receta electrónica. ¿Y cómo hemos abordado la implantación de la orden de dispensación en receta electrónica? Pues bien, en el ámbito organizativo ha sido necesario realizar una serie de acciones como la creación y asignación de CIAs a puestos asistenciales de los enfermeros de ámbito ambulatorio, distinguiendo el nivel de asistencial para saber si es un enfermero del ámbito de primaria o de hospital. Ha sido necesario acreditar a los profesionales para indicar, porque es una exigencia normativa, y entonces decidimos en una primera fase abordar por procedimiento extraordinario la acreditación de todos los enfermeros que al menos llevaban un año trabajando en el servicio de salud, y ahora estamos cerrando el procedimiento ordinario para poder acreditar a aquellos enfermeros que superen un curso de adaptación. Ha sido necesario dotar a los enfermeros de firma electrónica para que puedan firmar las órdenes de dispensación, darles formación y, finalmente, automatizar la gestión y el acceso a receta electrónica de aquellos enfermeros que cumplieran una serie de requisitos, que estuvieran colegiados, acreditados, debidamente formados y con un CIAS asignado de ámbito ambulatorio. Y en el ámbito tecnológico, evidentemente, en primer lugar, adaptar el catálogo corporativo para identificar los productos sanitarios y aquellos medicamentos no sujetos a receta médica que pueden ser indicados por los enfermeros, incorporando además atributos para permitir luego aplicar permisos de indicación según nivel asistencial, incorporar evidentemente los atributos del profesional y, finalmente, adaptar la lógica de receta electrónica para permitir que el enfermero pueda indicar, modificar, renovar o suspender el tratamiento. No solo el instaurado por él, sino también tratamientos instaurados previamente por otros profesionales, y además haciéndolo de tal forma que se facilita al enfermero también acceder a las herramientas de soporte a la decisión clínica que receta electrónica tiene implementada para los profesionales, pues alertas de duplicidad, de interacciones, acceso a información de ficha técnica, a las alertas de seguridad que emite la agencia, a condiciones de visado, protocolos farmacoterapéuticos, etcétera. Esta es una interfaz visual de receta electrónica, es la parte que visualizan los profesionales del servicio de salud. Se parece bastante a la que ve el farmacéutico comunitario, pero es un poco diferente, y aquí accede todo profesional que intervenga en el manejo farmacoterapéutico del paciente: el médico, el odontólogo, el podólogo, el farmacéutico de atención primaria, el farmacéutico de atención hospitalaria y el enfermero. Y ahí queda registrado todo el tratamiento ambulatorio del paciente que recoge en la farmacia o en el servicio de farmacia, y ahí el enfermero es donde también indica los tratamientos que considera instaurar. Por dar algunos datos, me quedan menos de 2 minutos. Por dar algunos datos, en abril del 2019... Vale, bueno, lo digo. En abril de 2019 se acreditó a unos 1.158 enfermeros, 779 del ámbito de primaria y 379 de hospital, y a los 8 meses de implantación, en diciembre, más del 50% de los enfermeros de atención primaria ya estaban utilizando receta electrónica para indicar productos sanitarios. En hospital era un 5,3%, bastante más discreto. Pero si analizamos el uso, si analizamos del total de los productos sanitarios que se dispensan a nuestros pacientes en Baleares, en primaria el 12,1% ya están siendo instaurados por enfermeros de atención primaria, pero en hospital ese porcentaje de ese 5,3% ya están instaurando una cuarta parte de los productos sanitarios que se instauran desde los hospitales. Y esto ciertamente es lógico, porque los productos sanitarios que se instauran desde los hospitales suelen ir dirigidos a paciente ostomizado, a paciente propio de consultas con úlceras por presión tórpidas, en el que se manejan productos sanitarios muy complejos, y realmente el que conoce y el que maneja y el experto en productos sanitarios es el enfermero. De ahí que la tasa de introducción de enfermero sea bastante rápida. En definitiva, con la integración de la orden de dispensación en receta electrónica, lo que conseguimos es disponer de un módulo único de tratamiento ambulatorio que recoge todo el tratamiento ambulatorio de paciente, independientemente del nivel asistencial en el que sea atendido, independientemente del profesional que instaure el tratamiento, sea médico, podólogo, odontólogo, enfermero, e independientemente del punto en el que se le dispense la medicación, sea la farmacia comunitaria o el servicio de farmacia. Y en conclusión, y esta ya es la última, con la integración en receta
receta electrónica, de la receta médica, de la orden de dispensación hospitalaria y de la orden de dispensación, lo que conseguimos es avanzar hacia un modelo integrado de manejo farmacoterapéutico del paciente, porque disponemos de un sistema que nos permite registrar de manera única, en un proceso continuo y enteramente electrónico, la prescripción, indicación, validación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios que se instauran a nuestros pacientes desde los servicios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Asunción. Gracias por ajustarte al tiempo muy bien. La siguiente presentación lleva el título de Escalas de evaluación de aplicaciones móviles para la toma de medicación y la realiza doña Almudena Martín, que viene del Ministerio de Sanidad. Bueno, buenos días a todos. Esta presentación forma parte de una tesis doctoral, no es exactamente una aplicación del Ministerio, pero bueno, viene muy en relación con el tema que hoy nos ocupa. Es las aplicaciones móviles relacionadas con la salud, las que van enfocadas en la toma de medicación. Bueno, voy a empezar con una breve introducción. El objetivo que se llevó a cabo para la metodología... Gracias. La metodología que se llevó para conseguir unos resultados y unas conclusiones. Bueno, pues como todos sabéis y en la presentación anterior también se ha comentado, los sistemas sanitarios de la Unión Europea pues, se enfrentan a dos grandes desafíos, como son el aumento de las enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida que lleva aparejado un envejecimiento de la población, lo que también lleva consigo que los pacientes sean cada vez más polimedicados y con enfermedades crónicas, como también se ha dicho anteriormente. Ha habido un cambio un poco en la concepción del sistema sanitario. Se pone al paciente en el centro del sistema, empoderándole, haciéndole fuerte y haciéndole partícipe de la toma de decisiones. En estos dos aspectos anteriores, en las nuevas tecnologías y las soluciones móviles pues pueden ayudar a esta asistencia y a este diagnóstico para que los usuarios puedan tener un control más activo de su enfermedad y fomentar el autocuidado. ¿Por qué la elección de las aplicaciones móviles relacionadas con la salud? Bueno, pues porque son capaces de modificar hábitos, fomentan el autocuidado de la salud, como ya he dicho anteriormente, son ubicuas. De hecho, si miramos nuestro teléfono móvil, cualquiera de nosotros, probablemente tengamos descargadas muchísimas aplicaciones móviles y probablemente alguna de ellas estén relacionadas con la salud. Un aspecto negativo y que tiene muchísimo margen de mejora es que hay una gran falta de regulación y de evaluación de estas aplicaciones nacionales móviles. Unos conceptos clave muy rápidos es la definición de salud electrónica o e-health, que según la Organización Mundial de la Salud pues es la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno sanitario o médico en todos sus aspectos, en la gestión, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La Comisión Europea hace una definición mucho más escueta, como el uso de herramientas y servicios digitales para la salud. Aquí se incluye la telesalud, telemedicina y la salud móvil o mHealth, que cubre la práctica de la medicina en la prestación de servicios sanitarios mediante dispositivos móviles, pues como teléfonos móviles, dispositivos de seguimiento, PDA, relojes inteligentes, dispositivos internos o implantes. Gracias a estos dispositivos se puede recopilar gran cantidad de datos, pues como datos de salud, como la tensión arterial o las pulsaciones, lo que comemos, lo que bebemos, nuestra actividad diaria, los pasos que damos, las calorías que gastamos, y con todos estos datos pues el médico puede diagnosticar mejor y ofrecer un mejor tratamiento, y el paciente por su parte pues puede lograr mayor autocontrol de su enfermedad e incluso recibir datos o recordatorios sobre su salud. Bien, pues como muchos de aquí presentes sabéis, la adherencia al tratamiento es la medida en que un paciente actúa de acuerdo con la dosis, la pauta posológica y el plazo prescritos. El uso de una aplicación móvil para mejorar la adherencia pues es un enfoque novedoso, que está accesible, que involucra y educa al paciente y proporciona muchísima información, y ofrece funcionalidades pues como rastrear dosis, recordar al paciente que se tiene que tomar la medicación, etc. Bueno, el objetivo que se pretendía con esto era evaluar y medir la calidad de las aplicaciones móviles según unas escalas de evaluación seleccionadas. Pues se escogieron las aplicaciones móviles enfocadas a la correcta toma de medicación,
se realizó una búsqueda en las dos principales plataformas, como son App Store y Google Play, introduciendo términos de búsqueda pues, como medicación, recordatorio de píldoras, recordatorio de medicamento, tratamiento, etc. Y se seleccionaron unos criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron aquellas aplicaciones que estuvieran relacionadas con la salud, que fueran gratuitas, que estuvieran disponibles en castellano, que promovieran la adherencia al tratamiento, que fueran nuevas o por lo menos hubieran sido actualizadas en el último año y que tuvieran valoración por parte de los usuarios. Se excluyeron aquellas que no estaban relacionadas con la salud, las que fueran de pago, aquellas que fueran recordatorios generales, por ejemplo, cuando estás que hay miles que te recuerdan que tienes que beber agua, las que estuvieran centradas en un solo tipo de medicamento, las que fueran solo para una enfermedad concreta, por ejemplo, diabetes, que hay muchísimas, las que estuvieran diseñadas por oficinas de farmacia, que son más bien para el seguimiento de sus pacientes y para facilitarles que nunca se queden sin medicación, las que eran pastillos virtuales, porque en realidad son pastillos físicos que tienen asociada una aplicación móvil, que simplemente fueran de información de medicamentos, como un vademecum, aquellas que carecían de información suficiente y las que fueran para formar al personal sanitario. Bueno, las escalas de evaluación que se escogieron fueron la Mobile App Rating Scale, en adelante me referiré a ella como escala Mars, el Baremo Score y la App Behavior Change Scale, en adelante escala Abacus. Bueno, pues la escala Mars, así muy rápido, incluye 23 ítems agrupados en 4 indicadores de calidad, como son compromiso, funcionalidad, estética y calidad de la información. Aquí se miran aspectos como la calidad que tiene la información que se recoge en la aplicación, si son fáciles de utilizar, si son agradables visualmente. Luego hay un indicador de calidad temático que incluye 4 ítems para evaluar la intención de utilizarla. Pues si estarías dispuesto a pagar por la aplicación, si se la recomendarías a alguien, cuánto tiempo estarías dispuesto a utilizarla. Y luego, por último, una calificación específica del tema en concreto de la aplicación, pues en este caso adherencia terapéutica, si es capaz de promover un cambio de comportamiento, si mejora o no mejora. Los ítems se evalúan, se puntúan en una escala de 1 al 5. 2 minutos. Siendo 1 inadecuado y 5 excelente. El Baremo Score pues, va en función del popular, confianza y utilidad, si está disponible en las 2 escalas, si está promovido por algún personal sanitario, y la escala Abacus tiene otros 4 áreas de conocimiento. Bueno, se instaló un tratamiento tipo en las aplicaciones y se usaron durante 2 semanas. Bueno, estas fueron las 19 aplicaciones seleccionadas, incluyendo que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Aplicando la escala Mars, pues vemos que la mejor fue Me Cuido, la peor Alarma de Medicamento, la media fue de 3,17. Así rápido, esta es la escala, pero ya por ítems, por información, estética y funcionalidad. Bueno, se ve cuáles fueron las mejores, cuáles fueron las peores, no me voy a detallar porque no tengo tiempo. Aquí es otro tipo de escala, tipo de presentación de los valores obtenidos de la escala Mars. En el Baremo Score, pues la puntuación máxima es 47 y la media de las aplicaciones, las que tuvieron, fueron 14,84. Este es el Baremo Score, pues quien obtuvo mayor puntuación en función del seleccionado. Escala Abacus, la puntuación máxima fue de 21 y el valor medio 10,10. Esta tabla sí que es interesante porque se incluye la valoración de los usuarios y se ve que, por ejemplo, el recordatorio de píldora fue la mejor valorada por los usuarios, pero no fue la que mejor puntuación obtuvo en las escalas de evaluación. Bueno, como ventajas e inconvenientes, básicamente como ventajas que se puede recordar al paciente que tome sus medicamentos, puede programar las dosis, poder ser utilizado por otros miembros de la familia, y como inconvenientes hay una falta de información entre interacciones farmacológicas, existe una posibilidad alta de riesgo en la privacidad de los datos de los usuarios y la mayoría no están respaldadas por estudios científicos ni tienen certificaciones. Como conclusión, pues es difícil encontrar, la búsqueda de aplicaciones dentro de las plataformas es costosa y tediosa. Dentro de la misma aplicación puede llamarse de forma distinta en una plataforma u otra, incluso tener funcionalidades distintas.
En cuanto a las escalas de evaluación, como habéis visto, ninguna obtiene la máxima puntuación, pero es verdad que estas escalas están pensadas para cualquier aplicación móvil relacionada con la salud. Y estas aplicaciones, pues alguna de ellas simplemente tiene una funcionalidad como es alertarte que te tienes que tomar el medicamento. Con lo cual pues hay que hacer una lectura crítica de las escalas y tener en cuenta todos los aspectos y no uno en particular. Así que ya está. Muchas gracias. Previa a las normativas nacionales en la indicación de los enfermeros en el uso de los medicamentos y productos sanitarios, porque desde 2009 nosotros hacemos la indicación de los enfermeros en nuestra aplicación. Para ello los enfermeros podían usar, indicar o autorizar los medicamentos no de sujeto a prescripción médica y los productos sanitarios. También participaban en la cooperación con los profesionales en el seguimiento protocolizado de los tratamientos, y todo ello con las órdenes de dispensación que ya ha explicado mi compañera Asunción, tanto para el uso en recetas como para el uso intrahospitalario. Hicimos una normativa que fue el decreto 317 de 2009, ya basado en la ley 29 de 2006 de garantías y uso racional del medicamento, que ya decía el uso e indicación de los enfermeros en los medicamentos no sujetos a prescripción médica, y también decía que los gobiernos regularían la indicación de los enfermeros en los medicamentos sujetos a prescripción médica, por lo cual Andalucía en 2009 se adelantaba un poco a la normativa nacional. Para ello tuvimos que hacer el decreto, adaptar la normativa nuestra a los sistemas de información, tanto a la aplicación Pharma que llamamos, que es donde se incorpora el nomenclátor oficial del Ministerio cada mes, y tuvimos que adaptarlo a los medicamentos para señalar aquellos que eran de indicación enfermera y los productos sanitarios, y tuvimos que también adaptar el sistema de receta electrónica para poder permitir que los enfermeros actuaran en la prestación farmacéutica en este tema. Fue un camino pues desde 2009 hasta la actualidad. El decreto nuestro se hizo en el marco de las funciones de la Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios, la 44/2003, porque promovía la participación multidisciplinar de estos temas y, como ha dicho Asunción, la posibilidad de una atención integral y continuada de los profesionales en todo lo que es la prestación farmacéutica en concreto. Y ya después, con la normativa nacional, no solo habla de la prestación farmacéutica, sino de los enfermeros, tanto en la medicina pública como en la privada. Nosotros nos centramos en Andalucía en 2009 en la pública. En el nomenclátor se hicieron una serie de perfiles para indicar los medicamentos no sujetos a prescripción médica que podían indicar los enfermeros, y los productos sanitarios, los que eran de prescripción médica que no podían indicar los enfermeros en ningún momento, y los de sujetos a seguimiento protocolizado que iniciaba el médico siempre, nuestra normativa era así, y lo podía renovar el enfermero acreditado. Nosotros teníamos dos perfiles, enfermero y enfermero acreditado. Enfermero, el que hacía la prescripción, la indicación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios, y el enfermero acreditado, que hacía el seguimiento protocolizado. Después, con la normativa nacional esto cambia, tuvimos que cambiar otra vez porque solo los enfermeros acreditados pueden hacer ambas funciones. Aquí se ve cómo han evolucionado tanto productos sanitarios, medicamentos no sujetos a prescripción médica y los incluidos en nuestros protocolos, porque tuvimos que hacer protocolos específicos en Andalucía. Los medicamentos no sujetos a prescripción médica, como todos sabéis, en 2012, por el Real Decreto Ley para la contención del gasto, muchos salieron de la financiación. En Andalucía, además, aprovechamos para sacarlos de la financiación, todos aquellos que financiábamos exclusivamente en la Junta de Andalucía, los sacamos en ese momento, con lo cual disminuyen. Y se ve como los que incluidos en protocolos pues van aumentando a lo largo del tiempo, porque vamos haciendo los protocolos para el seguimiento por los enfermeros. Hubo que cambiar receta electrónica, para ello tuvimos que cambiar los perfiles en el módulo de acceso centralizado de operadores, que es una parte de DIRAYA, nuestra historia electrónica, creando dos perfiles, el perfil enfermero y el perfil enfermero acreditado. Y ahora ya pues todos son acreditados desde la normativa nacional. Los enfermeros entonces se les mostraban los medicamentos que ellos podían seguir o los productos sanitarios, y los medicamentos incluidos en los protocolos pues también se les mostraban, dependiendo del perfil con el que tú te logaras en el sistema. Se nos planteó un problema porque como en los seguimientos protocolizados nuestros enfermeros no podían iniciar la prescripción, a diferencia de la normativa nacional que ya en 2018 dice que según los protocolos que haya, en algunos se dará el supuesto de que haya validación de la prescripción médica, pero no en todos. Como no los tenemos, no sabemos cómo van a salir. Entonces nuestros enfermeros tenían que hacer la renovación del tratamiento previo instaurado por el médico. Como tenían que hacer una renovación y nosotros no teníamos implantada la funcionalidad de renovar por cambio de dosis y de posología hasta 2017,
pues hizo que el seguimiento protocolizado no fuera lo extensivo que fue después. Entonces, el enfermero lo que hacía es que renovaba el tratamiento del médico y cambiaba pues, la dosis o la posología según las necesidades del paciente. Y en toda la información que hacía el enfermero, y como ya ha explicado también Asunción, se integraba en la historia electrónica y en el módulo de prescripción en concreto, de tal manera que todo lo que hacía el enfermero quedaba reflejado en el mismo historial del médico. Con y se identificaba, si veis aquí a la derecha, con una cabecita que cuando es transparente por dentro era enfermero, indicaba quién había prescrito, podían renovar, podían hacer todas las mismas funciones y con los mismos soportes de ayuda a prescripción que los médicos. Se elaboraron también, como he dicho, hubo un cambio de normativa, un cambio del sistema de información farma, un cambio de receta electrónica y tuvimos que hacer los protocolos y adaptar y acreditar a los enfermeros. Muchas funciones en muy poco tiempo. Los protocolos que se hicieron fueron estos 4, de ellos ha habido 2 con segunda edición, el de diabetes y de anticoagulación oral, que fueron los primeros, y el objetivo era que los enfermeros renovaban el tratamiento que iniciaba el médico siempre que los pacientes eran estables, pues tenían ya una estabilización en la anticoagulación, en la diabetes, etcétera. Que el paciente tenía reacciones adversas o tenía depresiones respiratorias en la sedación paliativa, o la diabetes se le descontrolaba y aumentaba los niveles de hemoglobina glicosilada, pues todos estos casos volvía la prescripción al médico, porque era lo que ponía el protocolo, es decir, que los enfermeros seguían a los pacientes ya estabilizados. Hubo que acreditar a los enfermeros, en principio se hacía en nuestra comunidad por la Consejería de Salud, por unos cursos que hubo de formación y tenían que hacer una formación en cada uno de los protocolos, se acreditaba para un protocolo concreto, no para todos, dependiendo de la formación que tuvieran. Y después esto ha cambiado por la normativa nacional. Sabemos que ya en 2018, gracias a Dios, esta acreditación se ha transferido a las comunidades autónomas y con una experiencia profesional de al menos un año ya están acreditados. Entonces en Andalucía, en 2018, lo que hemos hecho es que de oficio a todos los enfermeros que ya tienen un año trabajando le hemos dado la acreditación para facilitar este tema que se volvió un poco engorroso en 2015. Estos son los medicamentos implicados en cada uno de los protocolos: metformina, la sulfonilurea, insulina, estatinas y antihipertensivos, los de sedación, distintos medicamentos para antieméticos, para control de la depresión respiratoria, para control de la sedación, para que estuvieran más tranquilos, para los que tenían irregularidades y tenían alteraciones neurológicas, etcétera. Y la anticoagulación, porque ellos medían el INR y en base a ello, pues la enfermera hacía el seguimiento. 2 minutos. Vale. Entonces, los enfermeros en Andalucía son menos de 26.000. Ahora mismo, sobre un tercio de ellos están utilizando estas herramientas y indican los medicamentos, tanto no sujetos a prescripción médica, productos sanitarios, como los sujetos a prescripción médica. Como he dicho, gracias a la normativa autonómica de la acreditación, pues ya la competencia autonómica de la acreditación, pues ya ha sido más fácil. Aquí se ve cómo los enfermeros el número de enfermeros que han ido utilizando tanto productos sanitarios como medicamentos. Se observa que los medicamentos ha sido menor el uso, pero que ya en 2018, gracias a que la acreditación es para aquellos menores que llevan al menos un año trabajando, pues ya está subiendo el tema y están usando los medicamentos. Esto un poco el uso en productos sanitarios es donde más están implicados, como también ha dicho la compañera Asunción, porque ellos ya estaban acostumbrados a manejarlo, más del 65% los usan, los productos sanitarios los indican. Sobre todo pañales y apósitos y tiras reactivas que en Andalucía están financiadas. Bueno, esto es similar, lo voy a pasar porque es el importe de productos sanitarios. Estos son los medicamentos no sujetos a prescripción médica. La única diferencia, como veis, fue evolucionando a partir de 2009, baja un poco en el 16-2012 por aquellos que se salen de la financiación, vuelve a bajar en 2015 por la normativa estatal que lleva a confusión y hizo que nuestra comunidad tuviera que sacar una nota informativa por parte de la Dirección Gerencia diciendo que nuestro decreto seguía vigente y que podían seguir trabajando los enfermeros tal como lo estaban haciendo, y bueno, ya va subiendo exponencialmente a partir del decreto de 2018 nacional. El importe es similar en los de no prescripción médica, y en los sujetos a prescripción médica incluidos en los protocolos ha ido muy escalonadamente. Ya os digo, hasta 2017 no tuvimos la renovación por cambio de dosis y posología, que eso dificultó un poco seguir el protocolo a los enfermeros, y ya con la acreditación en 2008 más sencilla, pues también se han implicado. Entonces vemos cómo ya en 2019 crece muchísimo más que a lo largo de los años, con lo cual creemos que cada vez los enfermeros van a implicarse más en el seguimiento protocolizado de los medicamentos sujetos a prescripción médica. Esta es la evolución en importe
Y bueno, la conclusión al final, que aunque en este momento están más implicados en la indicación de los productos sanitarios, los medicamentos se van concienciando poco a poco, sobre todo porque los protocolos ya están establecidos, porque a finales de 2020 los protocolos ya los vamos a tener del Ministerio, que está participando un grupo de trabajo de la Comisión Permanente de Farmacia, en la que participan también nuestros enfermeros, y además que con el Real Decreto de 2018 nacional, la posibilidad de que nuestros enfermeros estén acreditados, aquellos que llevan ya un año trabajando, pues esto ha sido mucho más fácil. Vale, gracias por todo. Yo, como me presenta el moderador, soy Cristina Calzón, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Central de Asturias. Como veis, lo que presentamos en este trabajo es el desarrollo de una aplicación interoperable entre nuestra historia clínica electrónica y el sistema de análisis del hospital. Todo ello dentro del marco del desarrollo de un programa de optimización del uso de antimicrobianos. Muy rápido y a modo de introducción, centrar porque estamos concentrando muchos de nuestros esfuerzos de nuestro día a día en los hospitales en el uso de antibióticos, y es porque, como veis ahí, ya en la Organización Mundial de la Salud destaca que son unos medicamentos pues, que tienen influencia no solo en el paciente en el que estamos tratando, sino en el momento en el que le estamos tratando, sino en futuras infecciones, no solo en él, sino en el resto de la población. Como todos sabéis, pues los datos respecto al uso de antimicrobianos son bastante alarmantes. Se estima que en Europa mueren alrededor de 33.000 personas al año como consecuencia de las infecciones hospitalarias que están causando las bacterias que son multiresistentes, y la previsión es que si esto no se ataja, pues hablaremos de cifras mucho más elevadas en los años siguientes. Distintas organizaciones, como veis en la diapositiva, la Organización Mundial de la Salud, empezaron a realizar estrategias para contener el desarrollo de estas resistencias bacterianas, y entre todas estas líneas estratégicas se encuentra, como veis en la diapositiva, optimizar el uso de los antimicrobianos. En ese mismo sentido se manifestó también las Naciones Unidas en septiembre del 2016 con trabajos estratégicos relacionados con el PROA, y aquí en nuestro país se desarrolló el Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos, que todos conocéis, el PRAN. Los objetivos fundamentales de este plan, pues reducir la contribución del mal uso de los antibióticos en la aparición de resistencias y preservar el arsenal terapéutico que existe, porque, como sabéis, el desarrollo de los antimicrobianos va muy por detrás de otras terapias, como puede ser oncología y demás. Entonces es un arsenal que hay que cuidar. Dentro de todas las líneas estratégicas que establecía el PRAN, no voy a pararme en ellas, pero bueno, destacar la vigilancia y el control, porque es lo que estamos trabajando en nuestro centro hospitalario y donde se enclava el desarrollo de los PROAs. Dentro del control de resistencias bacterianas, como veis, el PRAN nos emplaza a diseñar y difundir herramientas para la promoción de las buenas prácticas del uso de antimicrobianos. Definen lo que debe ser un programa de optimización de antimicrobianos, las características que debe tener, y en esa línea se instauró a finales del año 2018 el PROA en nuestro centro hospitalario. Los objetivos, voy un poco rápido porque probablemente los conocéis, pero bueno, los objetivos que establece el Plan Nacional es mejorar los resultados clínicos, reducir los efectos adversos relacionados con la utilización de los antibióticos y garantizar una terapia coste efectiva. Describen en este documento cómo debe ser un equipo PROA, quién lo tiene que integrar. Esta foto la pongo un poco para que conozcáis el equipo, aunque no se les ve, el equipo PROA de nuestro centro, que son equipos multidisciplinares formados como mínimo por un experto en infecciosas, un microbiólogo y un farmacéutico, aunque en nuestro caso tenemos también personal de interna, de intensiva, de pediatría y de preventiva. Ahora, este último mes, se incorpora también un médico de urgencias para ir ampliando los campos de trabajo. Los distintos procesos está concebido como un programa dinámico donde nos marcamos anualmente unos objetivos y tratamos de medir unos indicadores. Y luego están los procesos operativos más del día a día, que además de las actividades de investigación informativas, está la revisión sistemática de la prescripción y la monitorización de los indicadores. Y es en este contexto en el que surge la aplicación interoperable que presentamos en este trabajo. El objetivo, por tanto, de esta herramienta es
paralelo a la puesta en marcha del equipo multidisciplinar PROA, desarrollar una herramienta informática que, como veis ahí, lo que pretendemos es que sea un soporte para todo el equipo que trabaja en el PROA y que permita el trabajo colaborativo. Nosotros somos un hospital de 1000 camas, para que os hagáis una idea, unos 400 pacientes diarios están a tratamiento con antibióticos, entonces necesitamos una herramienta ágil que nos permita de manera proactiva localizar todos esos pacientes, y eso es lo que nos ha permitido la herramienta. Digamos que nos permite identificar situaciones que son susceptibles de intervenir y así alcanzar un mayor número de optimización de tratamientos. Esta herramienta se coordinó desde el servicio de farmacia y lo que os decía en la introducción es una aplicación interoperable entre nuestra historia clínica electrónica que tenemos, que es Millennium, y el programa informático del laboratorio, que es GESLab. Lo que hace esta aplicación, lo que hacemos es actualizar de forma automática 3 veces al día, aunque podemos hacerlo manualmente si sabemos de un día con muchos ingresos y demás, toda la información que necesitamos tener para validar los tratamientos, para valorar los tratamientos antibióticos. Y de esta manera lo que hacemos es alcanzar todas las prescripciones que potencialmente son optimizables por parte del PROA. La herramienta tiene un aspecto similar a este, que no es que sea especialmente bonito, pero es muy útil. Vamos a ir desglosando un poco campo por campo, aunque iré muy rápido porque tengo muy poco tiempo. Digamos que lo que hace la herramienta es de forma automática captar los datos demográficos del paciente, edad, peso, talla, datos analíticos que nos son útiles en el caso de los tratamientos antibióticos, pues como son la función renal, la función hepática, el hemograma, los lactantes de fase aguda. Datos del tratamiento actual, pues el principio activo que se está utilizando, por qué vía, la pauta que tiene, la duración que tiene de tratamiento, quién lo prescribe. Y lo que conseguimos ahora hace unos meses es guardar además el histórico de tratamientos previos. Pacientes a los que se le cambia de un antibiótico a otro, pues nos sirve de referencia para ver realmente cuántos días lleva con antibiótico y cuál fue la progresión de los antibióticos utilizados. Y también nos incorpora los datos de los cultivos microbiológicos a través del servicio de microbiología y de la propia aplicación de Millennium. Yendo por campos, lo que podemos hacer son diferentes tipos de búsqueda. Como veis ahí, a veces nos es útil seleccionar un antibiótico en concreto a revisar. Pues si vemos que durante una semana en concreto se nos está disparando el uso de piperacilina tazobactam, lo localizaríamos por esta prescripción. O queremos revisar las quinolonas, iríamos por esta prescripción. 2 minutos. Y nos llevaría a una pantalla pues tipo esta, en la que tenemos todos los antibióticos, los pacientes que lo llevan, que están en la UCI, porque bueno, eso implica unas características distintas, los que no están en UCI, y la duración que llevan. Otro tipo de búsqueda puede ser por servicio, pues hay profesionales del PROA que se dedican a mirar plantas en concreto, pues urología, trauma, cirugía, para centrarse más en patologías. Saldría una pantalla como esta, pues iría por unidades de hospitalización. Podemos conocer a tiempo real cómo está evolucionando el uso de antimicrobianos. Pues si decidimos durante una semana monitorizar la piperacilina tazobactam, podemos ver cómo evoluciona en función de las intervenciones que estamos realizando. Y luego hay otros múltiples tipos de búsqueda, como veis aquí, pues podemos mirar los multiresistentes, que es lo que incorpora microbiología, decide qué pacientes en micro pitan, como ellos dicen, antibióticos, o sea, cultivos que son multiresistentes, y se trabaja sobre ellos por si hace falta escalar o desescalar el tratamiento. También detectamos las cefazolinas de más de 2 días de duración, típica profilaxis que se queda sin suspender y el paciente se tira 4 días con ella. Y luego otro campo de búsqueda son los pacientes de larga duración. Tenemos estimado cuánto tiempo debe durar el tratamiento de una neumonía o de otro tipo de infecciones, y entonces a través de este campo de larga duración vemos los tratamientos que se nos están escapando de esa duración. Y revisión de las propuestas diarias que vamos a llevar al equipo, a la reunión diaria, y la terapia secuencial. Pues pacientes que con unos parámetros más de 10 días, sin fiebre, todo esto nos lo da la aplicación, son candidatos a cambiar el antibiótico de vía parenteral a vía oral. Uso restringido, pues sobre todo cuando tenemos desabastecimientos o determinados antibióticos que queremos tener un ojo especial, pues los localizaríamos en esta búsqueda. Toda esta búsqueda nos lleva, cuando entramos, a una pantalla de este estilo donde podemos hacer una intervención que llevamos, como veis aquí, bueno, nombre del paciente, los cultivos,
los datos demográficos del paciente, función renal, los tratamientos que lleva, las intervenciones que queremos plantear en la reunión diaria y el histórico de tratamiento. Como os decía, pacientes con insuficiencia renal, pues ahí nos filtraría a todos los pacientes que tenemos en la casa con función renal alterada y sus antibióticos. Y además un poco fuera de tiempo. Nos daría también los ajustes que tenemos que hacer. También podemos localizar pacientes candidatos a monitorizar vancomicina, le aplicamos parámetros PKPD y nos dice en cuáles podemos proponer la monitorización. Bueno, esto me lo voy a saltar porque son todo búsquedas del mismo tipo, interacciones también, pacientes que tienen antibióticos y nos lo cruza con prescripciones del resto de fármacos para localizar antibióticos. Y con esto elaboramos una propuesta diaria, que veis ahí, que es la que llevamos a la reunión del PROA. Se valida, se valora y en función de eso pues se establecen acciones. Bueno, me falta mucho por contaros, nada más que la aplicación nos permite también medir las intervenciones que realizamos, si los prescriptores las aceptan, si no las aceptan. El grado de aceptación, como veis ahí, es bastante alto, un 74% en el primer año. Muchas, me lo voy a pasar rápido, pero que sepáis que son de ajuste de desescalado de antibióticos, y esto nos permite también pues, disminuir las dosis, los días de tratamiento que llevan los pacientes, especialmente en fármacos que son muy susceptibles de generar resistencias, como las quinolonas. Hemos reducido un 23% el levofloxacino y un 8% el cipro. Lo mismo en las equinocandinas y también una reducción muy importante en el gasto de antibióticos durante el año de instauración del PROA. Simplemente decir que es una herramienta que hemos integrado en nuestro flujo de trabajo, que nos da la información necesaria en el momento necesario y que nos permite identificar muchas más situaciones susceptibles de optimizar el tratamiento antimicrobiano. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días, antes no me he presentado. Soy Judith Cervelo del Servicio de Salud de Castilla y León, trabajo en el área de farmacia, en concreto en prestación farmacéutica. Y esta comunicación versará sobre la adherencia al tratamiento como una medida indirecta de adecuación al plan terapéutico. Vale, aquí estamos. Bueno, todos sabemos que la baja adherencia a los tratamientos es un problema de gran magnitud y que hay un interés a nivel mundial en mejorar esta situación. De hecho, los estudios cifran entre un 20 y un 50% los pacientes que no toman la medicación de forma adecuada. Esto compromete en muchos casos la efectividad y los resultados en salud de los tratamientos. Pero además, si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población y la polimedicación, cada vez hay más pacientes que tienen planes terapéuticos que realmente son difíciles de cumplir y planes terapéuticos en los que también una adecuada adherencia puede suponer un riesgo asociado a la medicación por interacciones, efectos adversos, etc. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en el tercer reto de seguridad, medicación sin daño, promueve el trabajo en 3 áreas concretas. Por un lado, la mejora de la adherencia, la polimedicación, el refuerzo en las transiciones asistenciales para mejorar la conciliación y también el evitar situaciones o identificar situaciones de riesgo. De hecho, aquí en España recientemente se ha publicado un documento de recomendaciones de prácticas seguras de conciliación que mejora o establece herramientas para mejorar o evitar las situaciones de riesgo cuando el paciente ingresa o se le da de alta en un hospital o en otro centro asistencial. Bien, todo esto ha hecho que las administraciones sanitarias y otros organismos durante los últimos años nos hayamos centrado en trabajar en mejorar la adherencia de nuestros pacientes y en investigar las causas de la adherencia para establecer soluciones. Y lo primero que nos planteamos cuando trabajamos en adherencia es qué grado de adherencia tienen nuestros pacientes. Entonces necesitamos indicadores que nos den información sobre cuál es la medida de adherencia en cada una de las prescripciones del plan terapéutico del paciente. Y por otro lado también nos resulta muy útil identificar pacientes con baja adherencia y pacientes en los que la baja adherencia, asociado a la polimedicación, a la pluripatología o al grado de morbilidad,
esa baja adherencia suponga un riesgo adicional en su salud. Estos son un poco los dos interrogantes. Para medir la adherencia, todos trabajamos con cuestionarios, como por ejemplo el clásico del Morisky-Green, que evalúa la adherencia preguntando al paciente respecto a la toma de medicación. También podemos tener en algunos casos medidas directas de farmacocinéticas de la concentración del fármaco en sangre, y también podemos utilizar, pero en casos muy concretos, dispositivos como por ejemplo los MEMS, que te dan la información de cuándo el paciente ha abierto y ha cerrado el frasco de medicación como una medida indirecta de adherencia. Pero realmente, si queremos extender la medida de la adherencia a toda la población, tenemos que utilizar herramientas que estén disponibles al profesional y que, aunque no nos den una medida muy precisa, sí que obtengamos esta información para un volumen de pacientes importante, digamos, que para toda la población tratada. Y aquí entra la receta electrónica, un sistema en el que integra la información de la prescripción y de la dispensación y, por tanto, nos puede ayudar a identificar la adherencia a través del número de fármacos que ha retirado el paciente, teniendo en cuenta la posología y la duración de tratamiento prescrito. Es una información indirecta, porque el que un paciente retire la medicación no quiere decir siempre que la tome, pero lo que está claro es que si no la retira es imposible que se la haya tomado, con lo cual sí que la identificación de pacientes con baja adherencia sí que nos da una información fiable. En el sistema de receta electrónica se integró el cálculo de la adherencia a través de una fórmula que mide la adherencia en el momento en el que se registra cada dispensación del paciente para cada una de sus prescripciones. Y esta información, este cálculo, está accesible al profesional a través del módulo de prescripción. Cuando va a prescribir un tratamiento, puede identificar el grado de adherencia de ese paciente a esa prescripción en el propio módulo de prescripción. Ahí lo veis a la izquierda. Y esto es importante porque además ya las propias sociedades científicas y dentro de la estrategia no hacer recomiendan que cada vez que un médico hace una modificación del plan terapéutico, bien incorporando un fármaco adicional o modificando la dosis, tiene que valorar las interacciones y el grado de adherencia al tratamiento. Pero además es importante porque este valor de adherencia no solamente nos está indicando que el paciente se toma o no la medicación. En muchos casos, un valor bajo de adherencia nos está indicando que a lo mejor hay algo en el plan terapéutico que no es correcto, porque los errores de medicación que en los planes terapéuticos, a veces pues porque se ha puesto una posología inadecuada por un error, o a veces porque no se ha retirado un medicamento que ha sido sustituido por otro, esos cambios, o porque un médico fuera del circuito asistencial público ha incorporado una medicación que no ha quedado registrada o ha suspendido, todo eso, en algunos casos el paciente deja de retirar la medicación porque alguien le ha indicado que eso ya no se lo tiene que tomar, pero sí que sigue estando prescrito. Entonces también nos puede dar una orientación sobre aquellas situaciones en las que el plan terapéutico del paciente registrado en el módulo de prescripción no se adecúa a lo que los profesionales han indicado en algún momento. Con lo cual, esta medida de adherencia accesible al profesional en cualquier paciente y en el momento de la prescripción nos puede identificar prescripciones que se perpetúan de forma inadecuada, también pautas que no se ajustan a las recomendaciones por error, que el paciente lo está tomando bien, pero su valor de adherencia es bajo porque a lo mejor la posología se ha registrado de forma incorrecta. Planes terapéuticos que no están bien actualizados, incidencias en la conciliación, y por eso es importante trabajar en la adecuación en las transiciones asistenciales, y por último, falta de adherencia. Bueno, hemos hecho 3 cortes en el año 2019 con este indicador de adherencia que hemos implantado y hemos valorado el porcentaje de adherencia a nivel de paciente. Consideramos que un paciente es adherente cuando tiene una adherencia superior al 70%, y en este grupo están cerca del 70% de los pacientes analizados, que se hizo un corte en el mes de mayo con 237.000 pacientes y más de 1 millón de prescripciones. Se excluyen del cálculo de adherencia las prescripciones que tienen una duración menor a 3 meses porque no es valorable ahí la adherencia, y aquellos valores de adherencia anómalos de 0 o mayor de 200. Y gracias a que tenemos desde el mes de julio la información de las prescripciones y de las dispensaciones integradas en el sistema de receta electrónica,
hemos podido dar respuesta al segundo objetivo, que era identificar pacientes con baja adherencia y además identificar pacientes en los que la baja adherencia puede suponer un mayor riesgo. Estamos ahora diseñando un informe que muestra a cada médico de atención primaria la relación de pacientes de su cupo que tienen una baja adherencia y que además esa baja adherencia se asocia con un alto número de principios activos en su plan terapéutico, es decir, polimedicados, con un alto grupo de riesgo, y le va a dar la información priorizada de aquellos pacientes en los que merece más la pena realizar una intervención, para un poco priorizar a los pacientes. Este informe será accesible a través del portal del medicamento con su usuario y contraseña, al igual que tiene otros informes tanto clínicos como de perfil de prescripción. Y con esto ayudaremos al profesional a seleccionar aquellos pacientes que más se benefician de las intervenciones. Como fortalezas, esta medida es muy accesible al profesional, la tiene en el módulo de prescripción cada vez que prescribe, identifica problemas de medicación, no solamente baja adherencia o bajo cumplimiento del paciente, es una medida global y permite priorizar. Además, promueve las estrategias multicomponente. Por un lado, la adherencia centrada en el paciente, la información, la conciliación, la revisión estructurada del plan terapéutico, etc. Como limitaciones, que es una medida indirecta, no es precisa, y que trabajar en adherencia requiere un enfoque multicomponente, multiprofesional y una comunicación adecuada entre todos los profesionales que atienden al paciente y el propio paciente. Y ya para concluir, lo primero, medir adherencia, identificar barreras para la misma, porque eso nos va a dar pistas sobre cómo tenemos que actuar. Es importante revisar el plan terapéutico, que a veces es la base de esa adherencia baja. Establecer medidas conductuales, dar información al paciente y la adherencia realmente lo que requiere es una gestión personalizada. Cada paciente necesita unas estrategias y unas herramientas y es fundamental la comunicación interprofesional de todos los médicos, de todos los profesionales que trabajan en la adherencia junto con el paciente. Muchas gracias. En primer lugar, como todo el mundo, agradecer a Inforsalud el aceptar nuestra comunicación y en especial a Luz, que es un poco la que nos empuja y nos anima a todos a compartir estas experiencias en este foro. Y yo lo que os voy a presentar es el programa informático que hicimos en el Servicio Navarro de Salud para el Servicio de Farmacia Sociosanitario, que va a prestar atención farmacéutica a todos los centros sociosanitarios públicos del Gobierno de Navarra. En Navarra planteamos un servicio de farmacia centralizado, centralizando toda la adquisición y logística de distribución de medicamentos para atender aproximadamente a 10 residencias. Unas son de personas mayores, otras son de discapacidad y tenemos también un centro psicogeriátrico y a un total de 1.000 residentes. Entonces se iba a centralizar toda la logística de adquisición y distribución. El servicio de farmacia se abrió en junio del 2017 y la situación en ese momento era que teníamos desplegada toda la receta electrónica en el Gobierno de Navarra y los centros sociosanitarios públicos estaban atendidos en relación a la prestación farmacéutica por oficinas de farmacia, unas a través de la receta electrónica, otras a través de receta en papel y uno de ellos estaba atendido desde un servicio de farmacia hospitalario. Entonces, el objetivo que nos planteamos cuando empezamos con este programa, pues eso, desarrollar una solución informática integral que permitiera el funcionamiento y la actividad del propio servicio de farmacia y así posibilitar el que los pacientes de los centros sociosanitarios tengan una historia farmacoterapéutica única a la cual acceden los distintos profesionales que interactúan con ellos, ¿no? En ese momento, como digo, teníamos la receta electrónica totalmente extendida y en los servicios de farmacia hospitalarios estaba implantado el programa SAP MM, que es un programa de gestión de almacén, de adquisición, de facturación. Entonces, con este programa que le hemos llamado, la receta electrónica en Navarra le llamamos LANIA, ¿no? Y está integrada en la historia clínica, tanto de primaria como de atención especializada. Entonces, con este programa lo que hicimos es integrar la receta electrónica, que se modificó ligeramente el módulo de prescripción para adaptarlo
a un módulo de prescripción que va a ser suministrado por un servicio de farmacia y no por una oficina de farmacia, y luego se integró con el programa de SAP MM, que era el que estaba en todos los servicios de farmacia de hospital, que el servicio de farmacia sociosanitario también lo iba a utilizar. Y se construyeron una serie de módulos nuevos que luego más adelante ya os comentaré un poco. Los profesionales que utilizan este programa en el ámbito de los centros sociosanitarios pues son los médicos, las enfermeras y los trabajadores sociales, y en el propio servicio de farmacia los farmacéuticos y los técnicos de farmacia. En esta diapositiva es un poco en la que más me voy a parar, porque yo creo que es un poco la esencia de lo que quería contar. A los pacientes de los centros sociosanitarios habitualmente les prescribe el médico del centro sociosanitario, ¿no? Que además son médicos que tienen CIAs, y los pacientes de esa residencia están asignados a su cupo, ¿no? Entonces les prescribe con lo que llamamos en la hoja farmacoterapéutica con una cruz roja, pero le puede prescribir cualquier médico del Servicio Navarro de Salud cuando el paciente pues va a urgencias o está ingresado ya al alta, o cuando va a una consulta externa. Entonces, a través de una función que le hemos llamado, este nombre tan horroroso, autoenrollment del profesional, cuando el profesional se loga en la historia clínica, se envía a LAMIA, a la receta electrónica, un dato que es lo que le indica a la receta electrónica el servicio de farmacia u oficina de farmacia que va a suministrar ese medicamento. Entonces, hay un parámetro que es el 0, que si manda ese dato, significa que le suministra los medicamentos el servicio de farmacia sociosanitario. A su vez, la historia clínica utiliza ese dato para que el profesional visualice una pantalla de búsqueda de medicamentos un poco diferente de la de receta electrónica, y además le lleva a prescribir con cargo a la guía farmacoterapéutica del servicio de farmacia. Sin embargo, si el profesional se loga en urgencias, en una consulta externa, o que está de permiso fuera de la residencia y le tienen que atender en un centro de salud, se envía otro dato. Entonces, lo que la historia clínica le envía a LAMIA, uno es 0 y otro 1, no me acuerdo cuál es cuál, que indica que ese medicamento se va a retirar en una oficina de farmacia. Entonces, al final tenemos en la misma historia farmacoterapéutica medicamentos que ha prescrito el médico de la residencia y medicamentos que ha prescrito cualquier otro profesional del Servicio Navarro de Salud. El médico de la residencia luego puede coger y una cruz verde transformarla en cruz roja, pues si es un tratamiento crónico que le han puesto en una consulta externa. Esta es la pantalla de prescripción que le sale, la de búsqueda de medicamentos que le sale al médico de la residencia, que es similar a la que le sale a los médicos en receta electrónica, pero se le añadieron 2 radiobuttons, que es para prescribir dentro de guía o fuera de guía. Por defecto le sale para prescribir dentro de guía, y eso también ya hace que se vaya a la guía farmacoterapéutica que tenemos en el servicio de farmacia sociosanitario. Cuando prescribe dentro de guía, se le obliga a prescribir por código nacional, que es el código nacional que se está comprando en el servicio de farmacia, y si quiere prescribir fuera de guía, lo tiene que justificar, y en ese caso tiene que prescribir por principio activo. Y es el farmacéutico en la validación el que pone el código nacional que va a comprar en función del que resulte más adecuado, ¿no? 2 minutos. Esta es la lista de prescripción de un paciente que tiene cruce, un paciente de un centro sociosanitario que tiene cruces rojas y cruces verdes. Ya tienen todas cruces rojas, las cruces verdes pues es una prescripción que le han hecho en urgencias extrahospitalarias. Esto también además sirve para que, como este servicio de farmacia tiene horario solo de mañana, pues cuando estos pacientes están en permisos, si les hacen una receta, también la puede retirar en la oficina de farmacia en horario fuera de apertura del servicio de farmacia. Las funcionalidades que además incorpora el programa a esto es pues las funcionalidades que tiene cualquier programa de un servicio de farmacia de hospital. Tiene un módulo de validación en el que se mete el farmacéutico todas las mañanas para validar nuevas prescripciones o modificaciones que han hecho. Tiene un módulo de generar dispensaciones en dosis unitaria.
está integrado con el programa SAP-MM, tiene un programa para mantener la guía farmacoterapéutica y un módulo de gestión de las credenciales de los usuarios. Esta es la vista de validación, que sale el mismo tratamiento que en la hoja farmacoterapéutica que ve el médico en la prescripción. Ahí ya veis que también hay alguna cruz roja y alguna cruz verde. La enfermera también, el programa ha desarrollado funcionalidades para que utilicen las enfermeras. Las enfermeras pueden prescribir y firmar, porque cuando pusimos la prescripción enfermera en Navarra, que pusimos en noviembre del 19, también se puso para las enfermeras de los centros sociosanitarios, pueden consultar los tratamientos, se pueden generar listados para preparar las bandejas de medicación, que son ellas las que las preparan en las residencias. Y luego tienen un módulo para registrar la administración, pero la realidad es que todavía no lo están utilizando, porque en estos centros sociosanitarios quien da la administración son los cuidadores. Pero bueno, queremos que a futuro lo utilicen, porque con la administración al final se cierra todo el ciclo y hay trazabilidad completa desde la prescripción. Y aquí pues quería comentar que, claro, al final los 3 profesionales sanitarios que actúan en estos pacientes, el médico, el farmacéutico y la enfermera, al final está habiendo el tratamiento actualizado en todo momento en los distintos entornos de trabajo de cada uno. Estos son funcionalidades para el técnico de farmacia y para el trabajador social. El técnico de farmacia también se puede imprimir listados para preparar las bolsas de medicación que mandamos a las residencias. Vamos concluyendo, por favor. Los trabajadores sociales gestionan el módulo de pacientes. Bueno, en este momento tenemos de los 10 centros sociosanitarios que queremos tener, 356 pacientes. Estos son los usuarios que utilizan el programa: 23 enfermeras, 4 médicos, 3 trabajadores sociales, 2 farmacéuticos y 3 técnicos de farmacia. Como dato, decir que solo un 6% de las prescripciones actuales están fuera de la guía. Y ya a modo de conclusión, discusión, bueno, pues decir que el aplicativo ha permitido y está permitiendo el funcionamiento y dar soporte a la actividad de los profesionales que lo están utilizando. Las funciones clínicas las tenemos integradas con las funciones de gestión. Hemos conseguido tener una historia farmacoterapéutica única para estos pacientes, que supone una barrera frente a los errores de medicación y facilita la continuidad asistencial. Y cuando consigamos que las enfermeras utilicen el módulo de administración, pues tenemos una trazabilidad completa desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos. Bueno, muchas gracias. Siento que me he pasado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Venga, perfecto. Bien, pues una de las principales líneas de actuación en las políticas de prevención y control del tabaquismo a nivel mundial es la ayuda al paciente fumador. Esta situación se refleja en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y ratificado por España en el 2004. En 2013, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias diseñó el programa de ayuda al fumador de Canarias, denominado PAFCAM. En este programa, aquellos pacientes que cumplían una serie de requisitos o criterios, pues la Dirección General de Salud Pública financiaba parcialmente el tratamiento. En concreto, se financiaban 2 productos, el Champix y la terapia sustitutiva de nicotina. En julio de 2019, el Servicio Canario de Salud ya tenía previsto incorporar este programa en receta electrónica, pues para poder llevar un mejor seguimiento del paciente, poder controlar o poder tener una mayor información sobre la adherencia terapéutica. Pero debido a la decisión que el Ministerio de Sanidad tomó para que se pusiera en vigor el 1 de enero del 2020, con la inclusión de la variniclina y el bupropión en la cartera básica de servicios y farmacia, pues tuvimos que adaptar ese protocolo o ese programa a esta nueva situación. Y no fue hasta el 28 de enero del 2020 cuando pudimos incorporar el programa de deshabituación tabáquica en nuestra receta electrónica. Bueno, pues ¿cuáles son los requisitos para la financiación de estos medicamentos? Antes Judy lo ha comentado y bueno, yo voy a pasarlos un poquito por encima porque los requisitos son los mismos para todas las comunidades. Los médicos del Servicio Canario de Salud en concreto, pues bueno, aquí la Dirección General de Salud Pública les ofrece una formación específica obligatoria, no se lo ofrece, o sea, es de carácter obligatorio para que puedan
prescribir electrónicamente desde receta electrónica. Además, deben de llevar un seguimiento obligatorio del paciente con carácter pues mensual. Y además, la prescripción, para que sea financiable, se debe de hacer a través de receta electrónica, de manera que si se hace con receta manual, pues ese medicamento la oficina de farmacia no lo aceptaría, o bueno, lo aceptaría no financiado, sino como pagándolo como un medicamento, que sería pues pagando el 100% de la aportación. El paciente pues también tiene que cumplir una serie de requisitos, pues que debe de fumar 10 o más cigarrillos al día, alto nivel de dependencia calificado mediante el test de Fagerström con un resultado igual o mayor a 7 y una motivación expresa de dejar de fumar. ¿Cuáles son los medicamentos incluidos en el PAFCAN? Bueno, pues como en todo el Sistema Nacional de Salud tenemos, pues sería a cargo de lo que es la prestación farmacéutica, el Sistema Nacional de Salud sería el Champis, con una duración de tratamiento de 12 semanas, y el Zintabac para duración de tratamiento 9 semanas. La característica que distingue un poco a Canarias del resto de las comunidades, creo, es que la Dirección General de Salud Pública en Canarias financia las terapias sustitutivas de nicotina durante un periodo de 8 semanas, de tal manera que estas terapias sustitutivas de nicotina serían los parches de nicotina y luego las formas orales, que serían los comprimidos y los chicles. Bien, pues ¿cómo hemos desarrollado todos estos requisitos? O sea, todo esto, ¿cómo lo hemos materializado en la receta electrónica? Los requisitos, las duraciones. Bien, pues para ello lo que hemos hecho, el requisito de que el médico pues que tenga que prescribir por receta electrónica, y la información nos la da Salud Pública, que nos pasa un listado de profesionales que han hecho este curso y que están adheridos al PAFCAN. Les sale una pestaña en la parte, como ahí pueden ver, en la parte superior derecha del plan terapéutico, de tal manera que ahí ya sabe el médico que está adscrito a PAFCAN. Pero esa pestaña PAFCAN no se activa a no ser que el paciente cumpla los requisitos. O sea, el PAFCAN, la pestañita, lo que indica que ese paciente, pues el sistema lo reconoce como que puede, está escrito y puede prescribir. Pero ya en receta electrónica, como bien saben, ya es cada paciente. Entonces, si el paciente no cumple, pues que fume 10 cigarrillos o más al día, que el test de Fagerström no sea igual o superior a 7, o que el paciente no exprese en un cuestionario, aparezca la motivación expresa de dejar de fumar, o que la situación del paciente recomiende un cese inmediato del consumo. Si no cumple todos estos requisitos, pues no podrá prescribir desde receta electrónica, pero desde el icono o la pestañita de PAFCAN. Podrá hacerlo a través del buscador, donde se puede decir, se hace la búsqueda de todos los medicamentos, pero desde la pestaña PAFCAN solamente se podrá prescribir aquellos medicamentos que estén financiados porque el paciente cumple criterios. Tenemos 3 productos, como he comentado antes, vareniclina, bupropión y la terapia sustitutiva de nicotina, que son excluyentes entre ellos, de manera que si selecciona uno, no puede seleccionar el médico otro medicamento. Bueno, pues una vez seleccionado el medicamento, esto ya sería cuando pulsamos la pantalla de PAFCAN, y en concreto hemos pulsado Champis. Les muestro un ejemplo como lo hemos hecho en receta electrónica en Canarias. Bien, pues una vez seleccionado el medicamento a prescribir receta electrónica, el objetivo es que vaya dirigiendo al médico la prescripción, de tal manera que, en este caso para el Champis, obligatoriamente, como pueden ver, solamente está activo el kit de inicio, el resto de los ciclos está inactivo. Pues al darle a prescribir, en ese momento se monta la receta, y ahí también viene cargado por defecto la dosis, la duración de tratamiento y las instrucciones al paciente. Lo único que deja libre sería la parte de la fecha de inicio del tratamiento. 2 minutos. Muy rápido. Pues entonces obligará, y esto de esta manera, lo que también, si se fijan, desde la fecha de cobertura, o sea, a partir de la fecha de cobertura, o la fecha a partir de la cual a partir de la cual ya me he puesto, a partir de la cual ya el paciente se puede decir que ya no le queda medicación, pues es cuando 10 días antes se activa el segundo ciclo. De esta forma estamos también obligando al médico que pueda llevar un seguimiento obligatorio mensual. Y de esa forma pues vamos también a originar el que a las 12 semanas se tiene que haber cumplido lo que es todo el tratamiento. Bien, y lo mismo sería con el tercer ciclo. 10 días antes se activaría el tercer ciclo de prescripción, el médico tiene que citar al paciente y de esa forma puede prescribirle el medicamento.
En definitiva, es una forma de poder llevar un seguimiento mensual que pueda hablar con el paciente y no le puede prescribir la medicación a no ser que tenga una entrevista con el paciente, y de esa forma vamos hablando y llevando todo el tema de seguimiento de adherencia terapéutica. Con el Cintabac sería exactamente igual, no me entretengo, y la terapia sustitutiva de nicotina también sería igual. Aquí la única diferencia es que se puede prescribir, pues lo que hemos dicho, el parche con las formas orales. Bien, en el caso de la terapia sustitutiva se puede prescribir para 28 días y también aquí tiene en cuenta la dosis máxima, ¿vale? Al día. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues como aquí traigo los resultados del 28 de enero al 25 de febrero, y lo que hemos visto es que ha sido que de los 600 profesionales que tenemos adscritos al programa PAFCAN, el 50% son los que han hecho uso de esta herramienta. En este mes han hecho unas 1.808 prescripciones, correspondiendo el 90%, el 91% al Champix, un 7% a la terapia sustitutiva de nicotina y un 2% al Cintabac, que ahora lo harán menos porque saben que ahora hay un desabastecimiento total del Cintabac. Bien. En cuanto a los pacientes que se han incorporado en PAFCAN, pues tenemos 1.210 pacientes en este periodo de tiempo, y lo que hemos comprobado ha sido que el 50% pues corresponden a los pacientes que tienen porcentajes que tienen que pagar un porcentaje de aportación del 40% y del 50%, el T6003 y el T6004, que están en los rangos de edad de 45 a 65 años, y el otro 50% serían pacientes que sin aportación al T6001 y su indicador 01 del T6002. O sea, que no pagarían, ahí en este caso pagaría el Servicio Canario de Salud pagaría la totalidad del medicamento. Bueno, pues en ese mes hemos tenido un gasto de 78.217 euros. Ya saben que el gasto sería el PVP menos la aportación del paciente. Eso es lo que hemos gastado en un mes para este tema del PAFCAN. ¿Qué proporciona este nuevo desarrollo de receta electrónica? Pues bueno, esto todos lo tenemos muy claro. Información precisa y completa del tratamiento, lo tenemos ya incorporado en receta electrónica. Podemos llevar un seguimiento farmacoterapéutico del paciente, podemos constatar la adherencia al tratamiento, porque estamos viendo si el paciente abandona el tratamiento, si no lo abandona, y bueno, y sobre todo mejorar la seguridad de prescripción del paciente, porque se beneficia de las ventajas que tiene la receta electrónica con todas las alertas de información y los sistemas de soporte a la decisión, bueno, pues como son duplicidades, interacciones o consumo excesivo de fármacos. Y ya. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Conchi Zelaya y trabajo como farmacéutica en la Subdirección de Farmacia, en el Servicio Navarro de Salud y en el desarrollo de sistemas de ayuda a la toma de decisiones farmacoterapéuticas seguras. Como objetivo, estas estrategias de desprescripción tienen la revisión de la medicación a nivel poblacional, ¿vale? Con el objetivo de que se mejore la seguridad de los tratamientos de los pacientes. Como sabemos, en la Estrategia de Seguridad Nacional del Paciente hay dos procesos prioritarios, que son la revisión y la conciliación. Como sabéis, la revisión de la medicación se puede hacer a nivel de paciente y a nivel poblacional. Entonces, lo que os vamos a comentar ahora son las que se han hecho a nivel poblacional. ¿Qué ventajas tiene la revisión poblacional? Es que es más factible, se llega a mayor número de pacientes, pero lo que sí es menos flexible, comparada con la revisión individual de la medicación. Para ello, en Navarra se han desarrollado dos herramientas. Una de ellas se llama SAPE, es un sistema de ayuda a la toma de decisiones farmacoterapéuticas seguras, en las que se ha ido implementando diferentes dimensiones de seguridad, que están integradas en la prescripción, en la validación, en la revisión y en la conciliación al alta, ¿vale? Como veis, se han desarrollado una dimensión de contraindicaciones, de interacciones, de teratogenia en edad fértil y en embarazo, un indicador de seguridad, las alertas de la agencia, medicamentos redundantes, la interacción triple WOMI, medicamentos inapropiados, la carga anticolinérgica y tenemos pendiente desarrollar las alergias, el ajuste renal y la farmacogenómica, ¿vale? Y también se ha desarrollado otra herramienta que la llamamos el Observatorio de la Seguridad, Observa, que es un sistema de ayuda a la toma de decisiones farmacoterapéuticas avanzado, que nos permite hacer la revisión individual del paciente, de manera que el farmacéutico de primaria colabora en esta revisión, la conciliación al alta por parte de los farmacéuticos de hospital y las revisiones poblacionales. Y todo ello está recogido en la historia clínica del paciente, con lo cual cualquier profesional sanitario del Servicio Navarro de Salud lo puede ver, consultar y editar. Entonces, estas son las 5 estrategias que se han ido implementando desde el año 2017.
La primera de ellas es la estrategia sobre la incontinencia urinaria. Esta pivota sobre pacientes que están en tratamiento de la incontinencia urinaria y llevan absorbentes urinarios las 24 horas del día. Esto en sí es una redundancia, ¿vale? Porque esta asociación no aporta beneficio y sí que aporta riesgo al paciente por los efectos anticolinérgicos que tienen este grupo de medicamentos, a excepción del mirabegrón. Con lo cual, con estas herramientas que os he comentado, somos capaces de poder enviar propuestas al médico de suspensión del fármaco. Todas estas estrategias, no me quiero entretener mucho, pero bueno, hay protocolos que definen estas estrategias, están consensuados con grupos y elaborados por grupos multidisciplinares, donde forman parte farmacéuticos de primaria, médicos de familia y médicos de hospital de servicios que mayoritariamente prescriben estos fármacos, ¿vale? Y tienen una difusión a nivel de todo el Servicio Navarro de Salud. Y la pueden ver y editar tanto los médicos de atención primaria como los médicos desde el hospital. Entonces, esta estrategia se envió en septiembre del 2017 y los resultados 21 meses después es que un 66% de esas propuestas que se enviaron han sido aceptadas. El médico puede aceptar, rechazar la propuesta o puede quedar esta propuesta pendiente que la atienda hasta que el paciente acuda a la consulta. Hay algunos médicos que sí, de manera más activa, llaman por teléfono al médico o lo citan para hacer esta desprescripción. Otra de las estrategias que se han implementado es la de los IVPs. Esta me detallo un poco más. Bueno, ya sabéis que son los fármacos más utilizados. 1 de cada 10 personas en Navarra estaba en tratamiento con un IVP y en los mayores de 65 el 45%, casi un 46%, estaba con un tratamiento con IVP. Esta estrategia de revisión poblacional era tan amplia que la hicimos en 2 fases. Primero empezamos con los mayores de 65 años que estaban en tratamiento con un IVP, que no tenían una indicación clara de uso y que no recibían ningún tratamiento gastrolesivo, ¿vale? Entonces, estos pacientes que cumplían estos requisitos recibían una propuesta de suspensión del tratamiento. ¿El médico dónde lo ve? El médico lo ve en la hoja de tratamiento del paciente y también lo ven los médicos de familia a nivel de cupo. Cada médico de familia tiene la relación de pacientes con propuestas de cada estrategia de optimización para poder atenderlas. Entonces, estos son los pacientes que se excluyeron, los que tenían los diagnósticos que son susceptibles de indicación de un IVP y que no estuvieran con fármacos gastrolesivos. Y esto hacíamos mucho hincapié en evitar cronificar estos medicamentos. Y en cada propuesta que recibe el profesional para suspensión de un fármaco viene motivada y justificada con la evidencia clínica, ¿vale? Esta estrategia, al ser de tal dimensión, la acompañamos con una campaña dirigida a la población, donde se desarrollaron dípticos que se enviaron a los centros de salud y los médicos los tenían en las consultas que la podían dar a los pacientes y además con una nota de prensa, ¿vale? Esto los médicos lo agradecieron, puesto que es algo que les ayuda a poder realizar las estrategias de desprescripción. Esta estrategia se envió el 27 de noviembre del 2017 a los mayores de 65 y los resultados a los 2 años es que un 53% de estas propuestas fueron aceptadas. 2 minutos. En los menores de 65, esta se envió en junio del 2018 y la aceptación está en un 37% y todavía un 54% de estas propuestas siguen pendientes. Otra estrategia fue la de optimizar el tratamiento en pacientes con bloqueantes alfa-adrenérgicos y que llevaron una sonda urinaria de manera crónica. Esta asociación no aporta beneficios tampoco. Entonces, esta se envió el 22 de agosto del 2018 y ahora mismo, a los 16 meses, la aceptación está en un 38%. ¿Vale? La aceptación supone que ya el paciente no lleva el fármaco. Aceptar la propuesta es que el paciente ya no lo lleva. Otra de las estrategias versa sobre la interacción triple GUMI, pacientes que están en tratamientos con IECA ARA2 más un diurético más un antiinflamatorio. Esta triple asociación ha incorporado un incremento del riesgo de sufrir una insuficiencia renal aguda, que además se puede ver aumentada si tiene situaciones clínicas el paciente de hipovolemia, patología renal. También se proponía una suspensión de la INE, esto es lo que recibía el médico.
y esta se envió en septiembre del 2018 y 16 meses después hay un 70% de las propuestas aceptadas. Y por último, la última estrategia de desprescripción que se ha implementado es la de las estatinas en población mayor de 75 años en prevención primaria, es decir, que no tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, son personas mayores de 75 años en prevención primaria y se han excluido diagnósticos de diabetes, hipertensión más insuficiencia renal y el SIDA. Esta estrategia se acompañó también de una campaña poblacional, al igual que los IBPs, donde se desarrollaron dípticos que se facilitaron a todos los profesionales, a los médicos, para que lo tuvieran en las consultas y con una nota de prensa también. Entonces, esta se envió en diciembre del 2018 y al año pues hay una aceptación del 33%. Todavía queda un 58% de propuestas por atender por los médicos. Entonces, a lo largo de este año, estas son las estrategias de desprescripción que se van a ir implementando. El tratamiento de los bifosfonatos, cuando son pacientes que llevan más de 5 años en tratamiento, la teriparatida en pacientes que llevan más de 2 años, pacientes que llevan tratamiento para la demencia y tienen un GDS mayor o igual de 6, y el tratamiento del halopurinol en pacientes asintomáticos que no hayan tenido en el último año un ataque de gota y tengan valores de urato menor de 6. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo María Ángeles Jiménez, trabajo en el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud en el ámbito del proyecto de receta electrónica y hoy os traemos nuestra experiencia que hemos tenido en la transformación de la hoja de tratamiento, que desde el principio de que empezamos con receta electrónica no la habíamos cambiado, habíamos tocado unas poquillas cosas y vimos este año la oportunidad de poder cambiarla, de poder renovarla completamente y vamos, queremos enseñarosla hoy. Muy bien, solo por sentar la base normativa, recordar que el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica especifica la obligatoriedad de proporcionar la hoja de información al paciente de todo su tratamiento prescrito. Además, en Aragón tenemos una doble función con la hoja, o sea que no solamente informamos de ese tratamiento, sino que forma un medio de soporte de contingencia. Esto quiere decir que dentro de la hoja de tratamiento hay unos cupones que cuando hay una caída del sistema, la oficina de farmacia puede aprovechar esos cupones, ya que no tiene acceso a receta electrónica, para poder dispensar medicación al paciente. Bueno, no es el ámbito de esta presentación, pero bueno, solo por comentarlo un poco lateralmente. Bueno, pues ¿cuál era nuestro objetivo? Bueno, pues nuestro objetivo era remodelar la hoja de tratamiento para proporcionar una información más clara y concisa a los pacientes, darle una información mucho más estructurada, darle una mejor información de forma que nuestros profesionales no tengan que perder el tiempo de explicarles el tratamiento, de cómo se lo tienen que tomar, sino que ya esa información se la lleven junto con la hoja. Además, queríamos fomentar el uso de estos medicamentos en los pacientes para poder evitar posibles errores, como confusiones que el propio paciente pueda tener en casa, posibles sustituciones que en la oficina de farmacia no sean comprensibles por los pacientes, unas indicaciones concretas de cómo se tiene que tomar determinados medicamentos, pues prolongaciones del tratamiento que se alargan más de lo necesario, etc. Además, esta contingencia que hemos hablado antes, queríamos mantenerla, o sea, no queríamos perderla. O sea, por eso tuvimos que mantener los cupones precinto que ideamos ya hace unos años. Y luego, además, adaptamos el texto del Reglamento General de Protección de Datos a los nuevos derechos que salieron hace unos cuantos años, hace pocos años. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues bueno, pues nuestro objetivo era todos aquellos pacientes crónicos polimedicados como población objetivo. Pues todos aquellos pacientes que tienen mucho tratamiento y que necesitan recibir mucha información sobre cómo tomarse cada uno de esas prescripciones. ¿Y cómo lo hicimos? Pues bueno, constituimos un grupo de trabajo con aquellos profesionales que tienen ya bastante experiencia en contar a sus pacientes sobre cómo tomarse esas medicaciones
recibimos sus ideas, elaboramos varios prototipos con nuestras ideas también que teníamos propias, se las propusimos y de ahí sacamos, ya visualmente viéndolas en papel, vimos aquellos aspectos en los que podíamos cambiar, en los que podíamos llegar a hacer, y bueno, también de forma técnica, a ver si era posible, si no era posible, y sacamos un listado de todos esos cambios a realizar. Y luego además tuvimos en cuenta no solamente el grupo de trabajo, sino aquellas recomendaciones que nos llegaban desde el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo era nuestra hoja de tratamiento antigua? Bueno, pues nuestra hoja de tratamiento era así, tenía una cabecera, un listado de tratamientos, un apartado, un recuadro en el que salía todo el tratamiento del paciente, dos textos abajo más explicativos, los cupones que os hemos comentado para la contingencia, y en un lateral pues el texto de la LOPD. Un poquito más ampliado, pues que detectamos, por ejemplo, pues que detectamos que la cabecera era demasiado amplia, que dejaba poco espacio para el apartado de las prescripciones, que luego además por cada línea de prescripción teníamos muy poco espacio para poder estructurar bien la información, que solo mostrábamos el fármaco prescrito y además estaba un poco diluido con el resto de consejos al paciente que incluíamos ahí, y luego que las posologías, si se alargaban más, si era una posología mucho más larga, no la podíamos incluir en el campo posología, sino que la teníamos que incluir en un renglón abajo, y además pues, ampliaba más el espacio por prescripción a lo ancho y quedaba todo una información bastante diluida. Bueno, ¿y qué ideas surgieron? Bueno, pues la primera es la más clara. Si queríamos tener más prescripción, si queríamos tener más información por prescripción y además estructurarla de mejor forma, teníamos que conseguir más espacio por prescripción. Lo que hicimos fue cambiar la orientación apaisada. Queríamos que la atención del paciente se fijara en el nombre del fármaco que tenía prescrito, por eso realzamos su nombre, solamente las 3 primeras palabras, ya que el nombre es bastante largo, pero las siguientes palabras no las cortamos, sino que las mostramos en una fuente un poco menor, un poco más discreto. Luego, un cambio que hicimos, este fue bastante grande, fue cambiar la prescripción que en esos momentos realizaban nuestros profesionales. Por hasta entonces, nuestros profesionales realizaban la posología por horaria, X cada X horas, X cada X días, y lo cambiamos a una prescripción por distintos momentos, pues por desayuno, comida, merienda y cena. Esta era una prescripción, una posología por defecto, realmente luego podían volver a prescribir, pero ya tenían que hacer varios clics más. 2 minutos. Vale, seguida acabo. Luego ordenamos las prescripciones, pues primero pusimos los medicamentos, luego los dietoterapéuticos, para centrar simplemente la atención a los medicamentos. Y en los medicamentos, pues ordenados por tomas para que se supiera cuál es el desayuno, cuál es la comida. Fomentamos el uso de consejos al paciente, incluimos el principio activo de cada uno de los fármacos que no lo habíamos incluido y separamos la dosis de la vía de la administración. Además queríamos dar a conocer la diferencia entre tratamiento agudo y tratamiento crónico y por eso separamos las hojas de tratamiento en 2 hojas diferenciadas. ¿Qué nos pasó? Pues que estábamos muy concienciados cuando empezamos la implantación sobre el cambio climático, entonces el aumento de papel en ese caso nos produjo un dilema entre aumento de papel o seguridad al paciente. Bueno, pues al final ganó el cambio climático y tuvimos que agrupar otra vez el tratamiento del paciente en una misma hoja, separándolo en 2 partes, el tratamiento de larga duración y el tratamiento de corta duración. Así es como quedaba nuestra hoja, un poco más, con la información más estructurada. Bueno, pues nuestra implantación fue en varios pasos. La primera, cambiamos la prescripción de posología por momentos para los médicos, para el cambio por defecto en vez de posología horaria por momentos. Generamos la hoja de tratamiento esta nueva en 2 centros pilotos, nos dieron feedback, hicimos nuestras modificaciones y la extendimos al resto de centros. Ya acabo. ¿Y qué oportunidades de mejora tuvimos?
pues las oportunidades de mejora, pues tuvimos una resistencia al cambio de los profesionales que en ese momento no veían una mejora inmediata por el cambio de posologías a momentos, solo veían que se había cambiado la forma, pero en ese momento no veían por qué. Tuvimos un aumento al principio de la generación de recetas en papel porque ya se imprimían 2 hojas en lugar de una, y algunos problemas tecnológicos con el uso de librerías antiguas. Y ya para acabar, os propongo como un dilema que se nos plantea a nosotros, qué podíamos hacer si el aumento, la generación en papel o versus la seguridad del paciente de tener el tratamiento diferenciado en 2 papeles. Y como desarrollo futuro, pues proponemos obtener esta hoja de formato electrónico en modo online a través de la carpeta de ciudadano que tenemos propuesta en Aragón. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a las 6 el que haya seleccionado la comunicación y también a Luz Fidalgo por su esfuerzo y aliento en que dispongamos de un foro de este tipo para presentar nuestras experiencias en farmacia. Presento un trabajo que hemos titulado Servicio Web de Información sobre Desabastecimientos, Criterio de Eficiencia. Sabemos que los problemas de suministro cuando las unidades disponibles de un medicamento en el cadena de farmacia no son suficientes son un problema de importancia, estamos todo el día en la prensa. Normalmente suelen ser debidos a problemas o bien de fabricación o bien de distribución del medicamento. Estas situaciones están comunicadas desde el año 2008 a la agencia, que en su página web, en el CIMA, publica todos los medicamentos que tienen algún problema. Saben que publica fecha de inicio, fecha aproximada de resolución del problema y qué tipo de actuación hay que seguir. El año pasado, el 8 de mayo, fue aprobado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos que ha elaborado la agencia, en el que colaboramos también las comunidades autónomas. En ese plan de garantías, que me imagino que conocen, se explican y se analizan toda la situación, los problemas también que suelen estar detrás de este desabastecimiento, y se ha hecho también un análisis de cómo han ido aumentando, que es la gráfica que se ve, los problemas de desabastecimiento en España. El pico del año 2018 es impresionante y seguimos igual. También han intentado, con las notificaciones que llegaron a la agencia en el segundo semestre del año 2018, ver el impacto asistencial que realmente se tenía en la práctica clínica. Están calificadas como de un impacto asistencial alto en torno al 17% de esos desabastecimientos, y en este plan establecen 4 objetivos. Un objetivo sería prevenir problemas de suministro, gestionarlos, informar sobre esos problemas, y un cuarto objetivo de coordinación con las agencias europeas y con participación de todos los agentes de la cadena. En cuanto a ese objetivo de informar a los profesionales sobre los problemas de abastecimiento de medicamentos, si desgranamos un poquito más, hay una segunda línea que es integrar la información en los sistemas de prescripción médica. La agencia dispone de la página que les he dicho, la página CIMA, donde todos acudimos todos los días a ver qué problemas de abastecimiento tenemos, pero también ya desde el año pasado, desde mayo-junio del año pasado, dispone de una interfaz, lo que llamamos CIMA Res, con un servicio web en el que te puedes traer todo el rato y al momento además todos los medicamentos que tienen una afectación de suministro. Llegados a este punto, tocaron a nuestra puerta para que integráramos esta información de desabastecimientos en los sistemas. Nos reunimos el grupo de trabajo habitual que solemos hacer estos desarrollos, multidisciplinar, no puede ser de otra manera, y nos acordamos de esta frase que no sé si saben de quién es. Viento del este y niebla gris anuncian lo que viene, que ha de venir. No me imagino que irá a suceder, mas lo que ahora pase ya pasó otra vez. ¿Saben de quién es? Es un personaje infantil. Es Mary Poppins. ¿Por qué lo que pase ya pasó otra vez? Cuando nos sentamos para decidir cómo íbamos a integrar esta información, se nos ocurrió revisar toda la información que ya tenemos para los profesionales sanitarios de ayuda. Y es impresionante. Tienen facilitador de prescripción por principio activo, información sobre el número de envases a dispensar en una primera dispensación, información sobre la situación de financiación de los medicamentos, indicaciones financiadas, en qué indicación sí, en cuál no, información de alertas, control de dosis, control de duración de envases, control de duplicidades. Si son medicamentos especiales, se les da la opción de que puedan prescribir por envases. Hay un calendario web de dispensaciones para ver lo que nos ha enseñado antes Judith, si el paciente está recogiendo o no la medicación. Conexión con el visado electrónico, la ayuda a renovación de tratamientos crónicos, un vademecum personal, y lo último que al menos en Gante habríamos desarrollado
que es un espacio virtual de comunicación entre profesionales de distintos ámbitos sobre una prescripción concreta. Y ahora, además, les vamos a dar información sobre desabastecimientos. No queríamos repetir el dicho de Mary Poppins y decidimos que no íbamos a integrar la información oficial sobre desabastecimientos tal cual, que íbamos a aplicar un criterio, una regla de eficiencia. ¿Por qué? No sé si conocen el número de especialidades afectadas. Cualquier día que se entra en la aplicación está en torno a los 500 códigos. Hay posibilidad de desabastecimientos que sean a nivel local o a nivel regional. Hicimos pruebas, testamos farmacias y teníamos determinadas farmacias que determinado producto con código afectado sí que estaba disponible porque tenían stock. Y decíamos, lanzar un mensaje al médico para que cambie una prescripción para molestar al paciente para nada, pues no queríamos. Por otro lado, nuestro sistema de receta electrónica tiene una operativa de sustitución similar a los demás. Si se prescribe por principio activo, tiene la posibilidad del farmacéutico de dispensar cualquiera de las especialidades de su conjunto y si se prescribe por marca, puede sustituirlo. En nuestro caso tenemos un conjunto de sustitución también ampliado, es decir, pueden sustituir por otro medicamento con un contenido diferente, hace un recálculo, una regla de precio, etc. Con lo cual decidimos que no íbamos a integrar la información tal y como nos la deja la agencia en la interfaz. ¿Cómo lo hicimos? Analizamos un día cualquiera, lo hicimos el 20 de enero, vimos que había 533 códigos nacionales en esa aplicación afectados, le sumamos los correspondientes códigos virtuales, lo que equivale a la denominación clínica de producto con formato, y aplicamos una lógica, un algoritmo matemático, que era que localizáramos los códigos cuyo conjunto de selección o conjunto de sustitución, tanto el normal como el ampliado, quedara vacío. Es decir, productos que no tienen ninguna posibilidad de sustitución en la oficina de farmacia. Y ahí nos quedamos con 289, es decir, no cargamos el 50% de lo que la agencia dice. Lo tenemos preparado, hemos hecho las pruebas en preproducción, la actualización la vamos a hacer diariamente con esta regla que ya está programada. Les diré que la primera respuesta de la gente de sistemas nos dijo que estábamos locas. Sin embargo, se ha hecho, es factible, está automatizado y se va a generar todos los días. Y lo que hemos hecho esta semana es anunciarlo en la prensa regional nuestra, ya lo hemos notificado. La semana que viene lo subiremos a producción y veremos qué tal. 2 minutos. Conclusiones. Creemos que la prescripción electrónica asistida, junto con sistemas de soporte a la toma de decisiones, está claro, son herramientas con un gran potencial para aumentar la seguridad de los pacientes y la eficiencia del proceso farmacoterapéutico. No cabe duda que una gestión eficiente de la información sobre desabastecimientos va a evitar cambios innecesarios en la prescripción, nos va a evitar consultas médicas, desplazamientos del paciente y problemas de adherencia, pero creemos que la información sobre desabastecimientos viene a sumarse a un montón de ayudas electrónicas que ya tenemos, todas las que he dicho antes. Un exceso de información al profesional sanitario, saben que algunos ya lo llaman infosicación, puede enturbiar el objetivo final que tiene que ser la mejora asistencial. Creemos y consideramos, y de hecho nos hemos propuesto hacerlo desde ahora, que vamos a aplicar filtros a la información, pueden ser de mayor interés, objetividad, credibilidad, utilidad o incluso transparencia, y que tenemos previsto también decirles que este mismo servicio web que ya está implementado lo vamos a volcar sobre nuestro sistema de prescripción hospitalaria. Ya saben que también hay muchos problemas de desabastecimientos con medicamentos de hospital, y en nuestra plataforma de compras, porque si automáticamente sabemos que un código tiene un problema de abastecimiento, podremos automáticamente aplicar las garantías, las cláusulas de garantías que tienen los pliegos de los concursos, las penalizaciones y las cláusulas de mejora tecnológica para sustituir productos. Nada más, muchas gracias.